Hola a todos. Pues bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de sustentabilidad o sentido común. ¿Qué sucede con esto? Bueno, en la oficina de pronto llegan clientes preguntándome, oiga arquitecto, ¿y usted qué tipo de arquitectura genera? ¿Una arquitectura moderna, una arquitectura innovadora, una arquitectura tradicional? O de pronto hay quien me pregunta, ¿generas una arquitectura sustentable? Entendiéndolo esto como una cuestión estética, una cuestión donde hablamos de muros verdes, donde hablamos de losas ajardinadas, donde hablamos de sistemas de automatización que de pronto, se vuelven un poquito complicadas para aquellos que no tienen el acceso, no tienen la economía, y entonces pareciera que son medidas, esto hablar de sustentabilidad, se vuelven medidas que no todos pueden pagar. Entonces dicen, no, pues yo no quiero arquitectura sustentable. Y ya fui con el arquitecto de aquí al lado y me dice que, bueno, a mí no me alcanza para hacer una casa sustentable porque necesito celdas fotovoltaicas, necesito tal y cual herramienta o tecnología a la cual mi presupuesto no llega. Entonces, creo yo que más allá de hablar de altas tecnologías que nos permitan tener todo automatizado, creo que habría que hablar de sentido común, ¿no? El progreso de la humanidad, más o menos, es de una manera en que llega la casa, llega la construcción y destruimos lo que está. La sustentabilidad como tal, o como desarrollo sustentable, es un concepto nuevo que se maneja a finales de los 80s, ¿ok? Donde nos dice que el desarrollo sustentable va a satisfacer las necesidades de los seres humanos sin comprometer las oportunidades de las siguientes generaciones. Pero creo que de la misma manera que no queremos comprometer las oportunidades de las siguientes generaciones, tendríamos que pensar en no comprometer las oportunidades de las generaciones que actualmente conviven, ¿no? Que actualmente están presentes. De pronto pensamos solamente en el yo. ¿Y qué pasa con los demás? ¿En qué momento la arquitectura, en qué momento nuestro trabajo empieza a aportar a la sociedad, empieza a aportar a la ciudad, empieza a aportar a todo tipo de empleado o a todo tipo de profesionista? ¿Ok? Entonces, platicando un poquito del desarrollo sustentable, engloba lo siguiente, engloba política, engloba sociedad, economía, tecnología, cultura, medio ambiente. No solamente hablar de vamos a poner todo verde y listo, ¿ok? Engloba muchísimas cosas, cada quien desde su trinchera, desde su especialidad, va aportando. Yo siempre he sido, oído en favor de los proyectos multidisciplinarios, ¿no? A mí me encanta trabajar con sociólogos, me encanta trabajar con ingenieros civiles, con ingenieros industriales, de todo tipo, ¿no? Por lo general y a través de la historia de la humanidad esto es lo que sucede, ¿no? Vamos progresando, llega la vivienda, ¿ok? Vamos a aterrizar una vivienda y tumbamos lo que existe del medio natural, ¿no? Es más o menos, entonces esto se genera en una plancha de asfalto, de concreto, posteriormente sigue evolucionando, vamos en este progreso, ¿no? Y nos olvidamos de que tanto asfalto, tanto concreto, va a generar planchas o sartenes, ¿no? De extremado calor, ¿no? Entonces, las condiciones de habitabilidad se vuelven muy complicadas, ¿ok? Y luego vienen estas inundaciones. No entendemos o culpamos al gobierno, o culpamos a ciertas situaciones de que las instalaciones de drenaje y demás no son suficientes. Espérame, pero son las mismas, lo que pasa es que seguimos tapizando la tierra con concreto, con asfalto. ¿A dónde se va a ir el agua? Esto es como querer vaciar agua sobre un pedazo de plástico, no tiene a dónde irse, ¿no? De tal manera que tendríamos que empezar a vivir en coexistencia con el medio ambiente, con el medio natural y generar un microclima, ¿no? Entonces ya empezamos a reducir cuestiones, a reducir temperaturas, a aprovechar el medio natural para protegernos del clima, tanto del sol como de los vientos, como de las lluvias, ¿ok? Entonces empieza a haber un cambio, ¿no? Empezamos a tener áreas verdes, empezamos a caminar la ciudad, porque el problema de una ciudad incaminable es cuando no tenemos nada que nos proteja del sol, ¿no? Entonces, el progreso va en cuestión de cómo manejamos esta dualidad medio natural
y medio arquitectónico, además de entender el manejo de materiales de la región, ¿ok? Aislamiento térmico, cuestiones más allá de, ok, es que si hace mucho calor voy a prender el aire acondicionado, entonces empieza a ser un círculo vicioso, ¿no? Tendríamos que empezar a entender un poquito más, como les comento, sentido común, hablar de sentido común un poquito. Entonces, este es un ejemplo del que me gusta platicar bastante, es Casa RM de la oficina Artcraft Studio. Era un terreno, vaya, un patio en desuso de una casa aledaña, de tal manera que el único predio disponible de este patio, o sea, el único pedacito de tierra, porque ya todo estaba con concreto, entonces había piso de concreto, era un predio de 4 metros de frente por 9 de fondo, ¿no? La casa se hace de tal manera que hasta le sobra un pedazo, un metro atrás, generando jardín. Y entonces, ¿quién podría, cualquiera diría, ¿quién va a vivir en 4 por 8 metros? ¿No? El espacio se abre de tal manera, ¿ok? Que se puede vivir de la mejor manera, haciendo un mix o haciendo una amalgama ahí de espacios, ¿ok? Y generando esta circulación vertical que me permite llegar a las demás áreas de la casa. La casa tiene tal material de construcción que permite aislarla de tal manera que me baja hasta 3 o 4 grados de temperatura de lo que tenemos en el exterior en tiempo de calor, y en tiempo de frío pues se mantiene a gusto, ¿no? Se mantiene en buena temperatura. Otra cosa interesante es que los dueños de la casa hacia atrás dejan esta franja de jardín y plantan árboles, hacen unos huecos en el concreto y plantan árboles. De alguna manera están supliendo la biomasa, ¿no? Le están dando más de lo que había. Este es otro ejemplo interesante, Covachita Taller de Arquitectura. Este es su taller, esta es su oficina, ¿ok? Es un terreno rentado de tal manera que ellos colocan una piedra de tal manera que lo convierten en este piso de filtro, ¿no? El agua cuando llueve se filtra, pasa a la tierra sin ningún problema, y la oficina es desmontable, ¿no? Entonces vamos viendo cómo hay arquitectos que empiezan a involucrar la naturaleza, el espacio natural y la arquitectura en uno solo. Este es otro ejemplo, Dear Architects, casa 4 planos, convierten el espacio jardinado o el espacio natural en el núcleo de la casa. En lugar de empujarlo hacia atrás como el residuo, lo ponen entre la cochera y la casa, de tal manera que es el núcleo de ventilación, es el núcleo que nos enmarca incluso el cielo, ¿ok? Porque a veces nos olvidamos de voltear hacia arriba, ¿no? Cuando tenemos ese hermoso panorama, ¿no? Además, me encantaría hablar más específicamente de cada uno de estos proyectos, pero voy a ir rápido por cuestión de tiempo. Pero me encantan estos proyectos porque son proyectos sencillos, son proyectos económicos, son proyectos que son hechos a partir de utilizar el sentido común. Esta es una casa de JC Arquitectos en Cancún, ¿ok? Y volvemos a lo mismo, esta dualidad de medio exterior con el medio interior, ¿no? Con el área interior de la casa, utilizar algunos materiales aparentes que ocupen el menos mantenimiento posible. También es otra cosa importante, porque generalmente pues nos vamos con materiales que a la larga van a ocupar más mantenimiento, a la larga involucran energía, involucran más costo. En este caso, si utilizamos materiales naturales o tal cual como vienen, por ejemplo, en este caso es una losa pretensada, ahí de concreto tal cual, se deja el concreto y es un material que con el tiempo envejece dignamente, que es lo que intentamos hacer algunos arquitectos hoy en día, pero si se dan cuenta no se trata de un estilo visual, simplemente se trata de entender las orientaciones, se trata de entender los vientos cruzados, se trata de entender el medio ambiente, ¿ok? Y estos ejemplos me encantan porque los podemos relacionar todos con nuestra casa. Todos tenemos, bueno, la mayoría somos afortunados de tener un techo, ¿no? Entonces conocemos, a pesar de que no sepamos de arquitectura, bueno, siempre estamos en este hogar, ¿no? De tal manera que por eso me traje proyectos a pequeña escala, pero de todas formas, ya cuando hablamos de ciudad, ya cuando estos proyectos se empiezan a unir, ¿no? Necesitamos lo siguiente, necesitamos trabajo, necesitamos ocio, necesitamos servicios, educación, vivienda. Y el problema de las ciudades de hoy en día
es que están tan separados todos estos que se empieza a vivir un caos vial, ¿no? Y se tiene que transportar uno a fuerzas, y digo a fuerzas cuando no hay un transporte público eficiente, ¿no? Entonces a lo que llegamos es a esto, ¿no? A un problema de tráfico que, a diferencia de muchos, yo les puedo decir que el avance o el progreso económico, social, político de cualquier ciudad no está en las autopistas ni está en las carreteras. Es nada más una solución a corto plazo, ¿ok? De tal manera que mientras más le demos chance a los automóviles, estos van a ir creciendo, ¿no? O sea, en lugar de invertir o apostarle a otras alternativas de movilidad. Por eso creo que es importante empezar a manejar un sistema de ciudad compacto, un sistema de ciudad densificado, donde sea muy fácil bajar de mi departamento, caminar unas cuadras, ir al bar que me gusta, ir a la oficina, ir al gimnasio. Entonces todo se empieza a manejar cerca. Generamos comunidad, nos topamos siempre a los mismos amigos, nos topamos a la gente, en lugar de cada quien ir en su mundo, en su coche, ¿no? Y entonces empezamos a reducir gastos sociales, gastos políticos, gastos de la iniciativa privada, porque todos podemos llegar a tiempo y todos vivimos de una mejor manera. Estamos generando calidad de vida. ¿Okay? Esta es la Ciudad de México, una ciudad que hace 20 años todos querían salir de ahí, nadie quería vivir, decíamos es el caos, el tráfico me va a matar, es un problema. Sin embargo, hoy en día esta ciudad de más de 20 millones de habitantes ha generado un cambio extraordinario, de tal manera que se vive en avenidas con transporte público donde hay esta convivencia entre peatón, ciclista, donde hay el automovilista, donde tenemos también el Transmetro, tenemos el metro, tenemos camiones urbanos. Es increíble cómo se ha generado esta red de comunicación dentro de la ciudad. Y lo más importante es que se genera vida, que la gente se apropia del espacio público, que la banqueta se vuelve un escenario, se vuelven espacios de convivencia y, más importante aún, el 70% de la población mexicana no cuenta con automóvil. Entonces es una tontería hasta cierto punto invertir, porque es lo que sucede, más del 50% de la inversión se va a carreteras, se va a puentes, a pasos a desnivel, en lugar de invertir por aquellos que no utilizan el coche, ¿no? Por invertir en otras alternativas. Y si hablamos de densificación, bueno, Nueva York es el mejor ejemplo, ¿no? Donde tenemos en pocos kilómetros a la redonda, tenemos trabajo, tenemos ocio, tenemos vivienda, tenemos todo tipo de actividades. El espacio público es muy importante, los parques, espacios recreativos y principalmente el transporte, ¿no? Tenemos unas líneas de transporte en Nueva York tremendamente eficientes, y creo que es a lo que deberíamos de aspirar cualquier ciudad y cualquier sociedad, porque eso nos va a ayudar incluso a ser una sociedad más equitativa, más horizontal, de tal manera que, como yo entiendo que me cuesta menos y es más rápido viajar en transporte público, independientemente si soy empleado o si soy el dueño de la empresa, yo me voy a subir al metro sin ningún problema. Entonces puedo ir sentado al lado de la persona que maneja una empresa pequeña, yo empresario millonario, el de al lado o empleado, etcétera, y hacemos una sociedad un poquito más horizontal, ¿no? Ese es el problema. Aquí creemos que se vuelve el automóvil en un accesorio de presunción hasta cierto punto, ¿no? Esta es la realidad que está pasando en el país. Esta es una fotografía de Alejandro Cartagena. Es un fotógrafo que se dedica precisamente a captar estas escenas urbanas que a veces pasan por desapercibidas. ¿Okay? El terreno, la tierra es cara, de tal manera que mientras más cerca de la ciudad la tengamos, pues más caro va a salir comprar el terreno. Entonces lo que hacen las desarrolladoras inmobiliarias es comprar terrenos a las afueras, ¿no? Siempre vendiendo esta idea de que la ciudad va a crecer horizontalmente, pero lo que pasa es que suceden estas islas, ¿no? Suceden estas islas donde estamos esperando siempre a que la ciudad llegue hacia nosotros, y de pronto pues mis hijos necesitan escuelas, necesitan espacio público, necesitan parques, necesitan, hay que ir a trabajar. Entonces
mi esposa, mis hijos y yo nos tenemos que mover, y cuando no hay transporte público eficiente, pues entonces hay que comprar un coche que al final de cuentas es mantenimiento, que al final de cuentas empieza a ser lo menos sustentable posible, ¿no? Que curiosamente hablar de sustentabilidad en arquitectura también es algo ahí interesante, porque bueno, la construcción es de estas industrias que más CO2 generan en el mundo, ¿no? Y aquí voy a terminar con un ejemplo traído de Chile, de este arquitecto que admiro mucho, se llama Alejandro Aravena, es Oficina Elemental, y comenta, el arquitecto nos dice, bueno, es que los terrenos son costosos, de tal manera que lo que optan las desarrolladoras inmobiliarias es hacer mini casitas, ¿no? Entonces la gente empieza pues a comprar, porque no hay otra cosa que te ofrezca el mercado, a comprar estas casitas de 40 metros cuadrados en lugar de vivir en casas pues dignas de 80 metros cuadrados por lo menos, ¿no? Entonces empezamos a hacer cajitas de este tipo, y esta es una realidad y es algo que sucede, ¿no? Es otra fotografía también de Alejandro Cartagena. Entonces es algo pues que yo creo que nadie quisiéramos para nosotros, ¿no? Pero sin embargo existe, es una realidad. Entonces Alejandro Aravena comenta, de hecho en sus ponencias, en sus escritos, dice, bueno, si solamente podemos construir una casa de 40 metros cuadrados, bueno, vamos a construir la mitad de una buena casa, ¿ok? Vamos a comprar el terreno, vamos a construir la mitad de una buena casa de estos 40 metros cuadrados, pero dando oportunidad a que la gente, con el paso, la familia, pueda ir creciendo y pueda tener una vida digna. Y él comenta mucho, darle más metros cuadrados de una mejor ubicación, donde haya trabajo, donde haya escuelas, donde haya parques, donde haya transporte público, más allá de un metro cuadrado más de solamente vivienda, de construcción, ¿ok? Entonces este es un ejemplo, se llama Villaverde, ¿ok? Está en Chile, y es bien interesante cómo con el paso del tiempo de tener estos 40 metros cuadrados de construcción, la misma gente, las mismas familias lo van creciendo, ¿no? Y eso es hablar de sustentabilidad, ¿ok? Eso es hablar de una sociedad horizontal. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, tendríamos que hablar de calidad de vida. Gracias.